Saludos amigos, trabajadores de todo el mundo y en particular don Mozart. Usted es un trabajador igual que yo, buenos días. Buenos días Pedrito. Bueno, Un gran día hoy a pesar de las circunstancias. Así mismo. El presidente de la República ayer produjo varias decisiones y una de ellas fue precisamente una salutación muy sentida a los trabajadores dominicanos, porque en este momento necesitan lógicamente del impulso, de la estimulación para incorporarse a la gran tarea de regresar el país a la normalidad. Y ayer también produjo el decreto que extiende la situación de toque de queda hasta el día 17 de mayo, a partir del día primero, a partir de hoy, y al mismo tiempo promulgó la ley que crea el estado de emergencia. De emergencia. El estado de emergencia. Sí, mediante el cual una serie de acciones están permitidas a la administración pública y al Poder Ejecutivo para mantener el orden, la seguridad y la garantía de que el país le va a sobrevivir a esta terrible pandemia. Yo, Mozart, te quiero dar la buena nueva. Quisiera iniciar con eso. Día como hoy, y ante una situación tan negativa como la que enfrentamos, decirte que en este momento las plantas Punta Catalina 1, Punta Catalina 2 están produciendo en línea 750 megavatios. Maravilloso, qué maravilla. Punta Catalina 1 con 378.6 y Punta Catalina 2 con 371.2. Eso me lo remite el buen amigo y colaborador de nuestro programa, don José Luis Moreno San Juan, que mantiene contacto. Yo creo que incluso hay una fílmica que muestra la pantalla de control de las dos plantas. Me la hizo llegar don José Luis Moreno San Juan, también muy estimulado por esta importantísima información que nos hizo saber. Hoy también, yo quisiera que debiéramos hacer un poquito de referencia a la importancia que tiene que estas dos unidades estén en línea con 750 megavatios, unos 30, 40 quizás consuman la propia unidad. Acuérdate que por su gigantismo y por la cantidad de instrumentales que tiene, Punta Catalina consume una gran cantidad de energía. El sobrante, digamos, 725, 720, están en línea, efectivamente en línea. Y eso debe a todos hacernos sentir orgullosos porque se está produciendo con carbón dos unidades que son sólidas, proyectadas a dar servicio por 40, 50 años, independientemente de lo que pase de aquí a los años por venir con respecto al sector de energía, que todo el mundo sabe que se van a producir cambios trascendentes a partir de los últimos acontecimientos. Pues también, ayer tarde se hizo saber ya formalmente, de eso sí quisiera hablar, mostrar contigo ampliamente, la aprobación del directorio del Fondo Monetario Internacional de un préstamo de desembolsos rápidos, o sea, de inmediato, de 650 millones de dólares a la República Dominicana. Ese es exactamente el total de la cuota dominicana que cumple su membresía en el Fondo Monetario Internacional. El subdirector gerente del banco, en funciones de presidente del banco, emitió una declaración, el señor Tao San, que yo quisiera, Mozart, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, comenzar con una lectura de ese diagnóstico sobre la República Dominicana que hace el fondo, porque lo hizo el presidente del fondo como una contribución a la comprensión del momento que estamos pasando los dominicanos. ¿Qué te parece si leemos? Son apenas 4 párrafos, pero son de un valor inestimable. Bueno, léelo. Bueno, claro. El señor Sanz dice lo siguiente: la gravedad del shock global de COVID-19
ha perturbado la economía de la República Dominicana y ha creado urgentes necesidades de balanza de pagos y financiamiento fiscal. Subrayarte eso, ¿verdad? Las autoridades implementaron rápidamente medidas para contener y mitigar la propagación de la pandemia. Con incertidumbre en torno a la duración y la propagación de la pandemia, las consecuencias económicas podrían intensificarse aún más si las medidas de contención necesitan ser extendidas. Lo que eso dice claramente es que si nos vemos en la necesidad de extender todas las medidas que estamos adoptando para contener el COVID-19, o sea, la pandemia, pudiéramos agravar un poco más la situación de balanza de pagos y fiscal que enfrenta el país. Las políticas macroeconómicas y financieras han sido acomodaticias en respuesta a la pandemia. O sea, nos hemos acomodado a la problemática. Las medidas fiscales temporales para acomodar el mayor gasto público en salud y la transferencia dirigidas a los más vulnerables son apropiadas, dice el presidente del Fondo en funciones. Una vez que la pandemia retroceda, será importante volver a una consolidación fiscal gradual. O sea, no de golpe, gradual. O sea, lo que nos proponíamos, dejar que el déficit fiscal bajarlo a 1.4, 1.5 del Producto Interno Bruto. Incluido el establecimiento de un marco fiscal a mediano plazo. Eso del establecimiento de un marco fiscal, como tú sabes, es una nueva reforma, una adaptación a las necesidades del país. Se ha estado planteando. Para garantizar que la relación deuda pública, Producto Interno Bruto, se mantenga sostenible, dice el fondo, se mantenga sostenible y en una senda descendente. Dice el señor Sanz también, las políticas monetarias y macroprudenciales se han ajustado adecuadamente. O sea, ellos celebran esas políticas, incluyendo la reducción del encaje legal y la provisión de liquidez adicional al sistema bancario. A medida que las circunstancias evolucionen, las respuestas de política necesitarán ser recalibradas continuamente. Sería necesaria una mayor flexibilidad cambiaria como amortiguador y para preservar las reservas internacionales. Subrayo esto porque todas las observaciones del Fondo Monetario que le haga a una nación, y en este caso la está haciendo la máxima autoridad, el presidente en funciones, tú también la tomas con un granito de sal, porque eso, lo que está detrás de lo que dice esta frase, sería necesaria una mayor flexibilidad cambiaria como amortiguador y para preservar las reservas internacionales. Es lo que siempre procura el fondo, que los países miembros no toquen sus reservas líquidas para que se haga una garantía de repago de los créditos, de los préstamos internacionales. O sea, que el fondo no quisiera que esas reservas las tomemos para mantener equilibrado el mercado interno de nuestra moneda y de la asistencia de emergencia del FMI en virtud del instrumento de financiamiento rápido ayudará a proporcionar los recursos necesarios para abordar las urgentes necesidades de la balanza de pagos y respaldar los gastos esenciales de salud relacionados con el COVID-19. El apoyo de otras instituciones financieras internacionales y de desarrollo sería crucial para cerrar las brechas financieras restantes, aliviar la carga del ajuste y preservar el dinámico crecimiento económico de la República Dominicana. Yo no sé si tú vamos a captarte que Dios quiere que nosotros dejemos de lisar la tasa cambiaria, que nos planteemos desde ahora unas reformas. Sí, pero eso siempre lo ha querido el fondo. Sí, pero sí. Y además, y esto último, que esos 650 millones de dólares, según las previsiones del fondo, no nos van a alcanzar para cerrar un poco la brecha de balanza de pagos y déficit fiscal que está previsto con las tensiones que nos va a provocar la pandemia.
Entonces, y que por supuesto, tenemos que estar también en conexión con los organismos internacionales de crédito. Acuérdate cuando fuimos a la rueda de prensa con el gobernador del Banco Central, que él nos dijo que no solamente estaba disponible este crédito al que está accesando el país con el Fondo Monetario Internacional, sino que también se estaban contactando otras instituciones multilaterales que estaban en disposición de dar ayuda. Muy bien, muy bien. Yo lo primero es saludar esa disposición de desembolsar 650 millones de dólares, unos recursos que nosotros solicitamos como gobierno, y lo hicimos a través del Ministerio de Hacienda. Esos recursos están dirigidos precisamente, tal y como lo manifiesta la nota del Fondo Monetario Internacional de su directorio a través del presidente en funciones. Bueno, están dirigidos a responder a una contingencia que afecta a la economía de una República Dominicana que, como también reconoce el Fondo Monetario Internacional, venía desempeñando tenía un formidable desempeño, estaba desempeñándose muy bien. Ellos llaman dinámico crecimiento. Un dinámico crecimiento que además le permitía y le ha permitido estar pagando sus acreencias sin mayores dificultades. No hemos tenido problema con eso. Y aunque el proceso de endeudamiento ha sido permanente, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hemos tenido siempre un espacio para poder sortear situaciones que se presentaron con anterioridad. Ahora, en el plano, en lo que tiene que ver con esta disposición del Fondo Monetario Internacional, que insisto, fue una solicitud de la República Dominicana para acceder a para accesar a esos recursos, bueno, perfectamente bien. Hay que decir otra cosa. Esas advertencias que hace el fondo, felizmente ya las autoridades de la República Dominicana la han tomado en cuenta. Precisamente por eso, el presidente de la República creó una comisión de alto nivel a través del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, para lo que deberá ser el retorno a la normalidad y la forma de cómo vamos nosotros a buscar retomar el ritmo de crecimiento de la República Dominicana con estabilidad. Recordemos eso, Pedrito. Antes de que el fondo hiciera estas precisiones, ya esas precisiones han sido discutidas en varias reuniones que se han hecho ya de todo el andamiaje económico del Estado Dominicano, con una comisión amplia donde está presente, por supuesto, el Banco Central con la Junta Monetaria, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, y con ello las instituciones que están vinculadas a cada una de estos organismos oficiales. O sea, a nosotros no debe sorprendernos que el Fondo Monetario nos dé la receta. Es una receta de rigor para un organismo que tiene como función garantizar que se le pague lo que se le debe a cada uno de los bancos, de las instituciones y de los gobiernos que prestan. Eso es así. Ellos tienen una legítima preocupación en torno al tema de cambiario, en torno al tema de tener las divisas suficientes como para preservar reservas suficientes aquí, que eso es la garantía para que se le pague también, para que nosotros no fallemos a ellos. Y a las demás instituciones financieras. Y además las instituciones financieras. Entonces ellos le dicen, esos chelitos tienen que preservarlo bien, porque recuerden ustedes que eso es para pagarnos. Eso es lo que quiere decir el fondo. Claro. Pero yo insisto en que hasta el momento la República Dominicana ha estado sorteando la situación gracias precisamente a que tenía, como bien lo declara el Fondo Monetario Internacional, unas reservas importantes fruto de políticas económicas, políticas monetarias y financieras que han mejorado sustancialmente esa situación en la República Dominicana. Ahora, Pedrito, fíjate que precisamente junto con este desembolso que anuncia el Fondo Monetario Internacional y las ponderaciones que hace su ejecutivo, hay otra medida dispuesta por el Banco Central hoy que tiene que ver con las tasas de interés. Sí. Con las tasas de interés que, fíjate bien,
cómo es que están marchando, cómo es cuando tú tienes un Estado que está en lo suyo. Fíjate cómo se van dando las cosas, se van encadenando en función de un gran objetivo, que es procurar preservar lo que todavía no queda de estabilidad, preservar que eso que hemos logrado, de que solo la República Dominicana en América Latina va a crecer cero, porque las otras economías van a tener crecimiento negativo, recesión, eso por un lado. Y por el otro lado, procurar políticas adicionales que vayan en función de que en la medida en que vayamos sobrepasando el fenómeno esto del COVID-19, estar en capacidad de reinsertarnos en el proceso de crecimiento con estabilidad. Y hoy el Banco Central da a conocer que mantuvo su tasa, y ahí sí quisiera yo que tú le explicara un poquito eso, Pedro, que sabe de ese asunto. El Banco Central mantuvo su tasa de política monetaria en 3.50 anual, ¿verdad? Sí. Mantuvo la tasa de interés de facilidad permanente, como se le llama, sí, de expansión en 4.50%, sí, y la tasa de interés, la tasa de depósitos remunerados en 2.50%. Estas son la primera de las dos se refiere a la overnight, a la que hacen los bancos. Esa se mantiene de 3.50. La otra, 3.50. La otra. La segunda, me dijiste, es la. La segunda es la tasa de facilidad permanente de expansión. Esa está es cuando el banco le facilita recursos a los bancos. Esa tasa es a 4.50. Y la otra, 4.50, que es la que le interesa a la gente que deposita y que busca ganarse unos chelitos, la remunerada, sí, esa está en 2.50%. Bueno, lo que se ha hecho es mantenerlo. El actual cuadro, lo sí, que da una sensación de confianza. De confianza, exactamente. A todos los agentes económicos y financieros que intervienen en la actividad económica. De todas formas, a mí me gustó esta declaración del fondo, del directorio y de su presidente en particular, porque es que no se queda en el presente, Mozart. Ellos no lo proyecta, ellos proyectan todos los eventos referidos a lo que resta de año. Insisten en reforma fiscal de alguna manera. Y te están sugiriendo una reforma fiscal. Por supuesto, por supuesto. Te dicen que mantenga, que no te confíes de esos 650, que procure más. Porque ellos prevén que la situación va a reclamar mayor apoyo para balance de pagos y también sustentar los gastos fiscales. Entonces, también eso es también una recomendación a las próximas autoridades, cuales sean. Claro. Claro, para que tengan en cuenta que afrontan esos compromisos y además que cuentan con el respaldo del fondo. Porque estos 650 millones de dólares es al país, para que no acaba de darle un uso a esto político y coyuntural. No, es al país que el fondo dice que la política monetaria y financiera que ha adoptado hasta el momento, oye lo que dice el fondo, han sido las monetarias y macroprudenciales. Estamos hablando de todo el paquete de medidas que se han anunciado recientemente. Que han sido correctas. Se han ajustado adecuadamente. Claro. Incluyendo la reducción del encaje legal y la provisión de liquidez adicional al sistema. Así es. Eso lo aprueban. Ellos no le quieren mejor a eso. Lo que quisieran es, eso sí, que el gobierno preservar, que no se le toquen esas reservas en forma muy abundante. Pero cosa. Ellos prefieren que no apelemos a eso y que contrario a eso, si podemos flexibilizar y deslizar un poquito la tasa, que a eso que yo le temo, y no creo, eso sí te lo adelanto yo, no creo que en el ánimo de las autoridades esté hablar de deslizamiento, más allá de lo que pueda. Razón, pero no te digo que el fondo es nuestro principal aliado. Claro. El consejo lo debemos tener siempre muy en cuenta. Pero hay algunas cosas del fondo que ellos nunca te van a esconder, que son la defensa de los intereses de sus socios.
Pero por supuesto. Bueno, pero para eso están. Para eso fue para creado. eso fueron constituidos. Entonces, yo creo que eso de... A mí no me gusta que se deje deslizar la tasa cambiaria. No. Además, una cosa ha demostrado el país, y en particular la presente autoridad. Pero además que no hemos tenido necesidad de eso, Pedro. Autoridades monetarias y financieras. Y es que esa tasa dirigida, muchos llaman de que teledirigida, cambiaria que hemos mantenido durante estos años, ha demostrado que era correcta. Acuérdate aquel evento que fuimos en La Romana, de todos los gobernadores de bancos centrales de Centroamérica y República Dominicana. ¿Te acuerdas el reconocimiento que le hicieron a la política monetaria y financiera del Banco Central? Sí, claro. En el manejo del sector cambiario. Lo recuerdo, sí. Y de cómo decían los gobernadores de América Central, eso había repercutido en el sistema de precios. Así es. Evitando cualquier descontrol inflacionario. Yo creo que tenemos demasiadas experiencias favorables como para resistirnos a eso. Sin embargo, yo creo que la respuesta adecuada a estas sugerencias es sí, la tomamos en cuenta. Y con eso cumplimos. Bueno, se van a tomar en cuenta, debemos tomarle en cuenta, pero tomando nosotros las medidas que entendamos que más nos favorezcan. Porque hasta ahora hemos tenido, como lo reconoce el fondo, un buen desempeño. Y no hemos tenido que recurrir a esos deslizamientos. Incluso hemos podido sortear una situación que parece ya impostergable, como es el tema de la reforma fiscal. Solo un país en las condiciones de la República Dominicana que haya tenido capacidad de respuesta, como la ha tenido la República Dominicana en los últimos años, para seguir en el combate a la pobreza y a la desigualdad, y con política pública tan bien llevada, un país así como ese le puede decir al Fondo Monetario Internacional con toda propiedad. Sí, con propiedad. No, nosotros podemos hacerlo. Y todavía podemos, si hay cualquier tipo de deslizamiento, podemos resolverlo con nuestra reserva. Ahora lo que el fondo hace es engancharse a las circunstancias actuales. Dice, no hay forma que la República Dominicana pueda mantener ese ritmo de ingresos de divisas, por ejemplo, como lo ha tenido hasta hace poco. Vamos a ir a la pausa, Pedro. Vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa primero. Pedro, vamos a ir a la pausa y entonces volvemos. ¿Cómo no? Vamos a la pausa. Démosla adelante. Bien, amigos, continuando con nuestro análisis interesantísimo de la primera parte, se refiere a la decisión trascendente del Fondo Monetario Internacional de aprovechando su crédito por la vía rápida, eso va a ingresar de inmediato a las arcas del Banco Central, para apoyo de balanza de pagos y fiscal de 650 millones de dólares. Mira, Mozart, yo quisiera hacer un reconocimiento de justicia. Acuérdate que cuando se planteó la necesidad de que el Estado recurriese a formas de financiamiento para afrontar esta situación, bajo la previsión de que la pandemia iba a traer como consecuencia una reducción de la actividad económica en todo sentido, incluyendo la actividad exportadora y también la remisión de remesas, el doctor Leonel Fernández dijo que era conveniente que el país acudiera a la vía rápida que ofrecía el Fondo Monetario Internacional y a instituciones multilaterales para procurar recursos con los cuales apoyar el tema de los necesarios gastos que tiene el Estado, extras, por cierto, para afrontar el tema de salud y reponer las divisas que van a dejar de entrar. Creo que en esa misma tesitura está la otra gran fuerza política con potencialidad de alcanzar el poder, el Partido Revolucionario Moderno. O sea, es una decisión que muy probablemente cuente con el respaldo de toda la colectividad política de la primera línea, por tanto, y fueron ellos también, porque ya lo había dicho el gobernador. Pero Pedro, pero fue el gobierno dominicano el que solicitó eso. No, que estoy diciendo que ellos habían dicho, en este caso... Acuérdate que hace tiempo de eso, que Donald Guerrero, en presencia tuya y mía, porque tuvimos la rueda de prensa, Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, junto con el gobernador del Banco Central, anunciaron
que iban a apelar al Fondo Monetario Internacional para recurrir a esos fondos rápidos. Entonces, Leonel, salió el respaldo de eso, porque acuérdate bueno, salió en respaldo de eso. Sí, claro. Pero ya la decisión se había tomado, Pedrito. ¿Tú sabes? Sí, la decisión estaba tomada. No, incluso se había tomado. Por eso te la mencioné en la rueda de prensa. En esa rueda de prensa también se dijo que había organismos multilaterales que estaban en disposición de también asistir. Y se mencionaron. Hay exactamente. de dólares por ahí, hay algo del Banco Centroamericano de Integración. Algunas cositas más van a aparecer. Pero esto lo digo porque yo no sé si tú te has dado cuenta que hay economistas que han sugerido la posibilidad de ir al mercado abierto de bonos, colocar bonos. El gobierno ni siquiera ha mencionado esa posibilidad, porque en aquella rueda de prensa de lo que se habló fue de estas fuentes que se están abriendo. Yo creo que desde este punto de vista el gobierno ha sido muy conservador, atendiendo a que estamos en la parte final de un ejercicio gubernamental que, como quiera que sea, tiene que prepararse para el relevo. Eso quería hacerlo como un reconocimiento a las principales fuerzas políticas, para que no se vaya a creer en algún ambiente. Tú sabes que como vienen los malintencionados a decir que esto fue sin la aprobación y sin el consenso. No, el liderazgo político maduro, el que tiene potencialidad de poder, sabe que el gobierno tenía abiertas esas puertas y que esas puertas son las recomendables, porque no le agregan un peso pesado, como son los bonos soberanos, que son muy costosos, que obligan a una serie y te reducen tu disponibilidad, tu potencial de toma de crédito futuro, con la banca comercial abierta, que son esta asistencia del Fondo Monetario Internacional. O sea, un grupo de expertos, digamos, consejeros, conocedores de la Organización de Naciones Unidas, le mandó una comunicación al señor Guterres, secretario general de la ONU, para pedirle que el organismo sea más comprometido y vaya en asistencia de Haití. Oye este cuadro, a ver si tú no estás como yo alarmado. Acuérdate que cuando las Naciones Unidas aceptó que fue la que llevó el cólera a Haití, se resistió a compensar al pueblo haitiano por lo que pudiera llamarse el pago por los daños causados, ¿no? Y le pidió a la comunidad internacional y abrió una cuenta para ese propósito, que hicieran aportes a Naciones Unidas para poder ir en ayuda del pueblo haitiano y cubrir en gran medida los daños causados por el cólera, que provocó centenares de muertes en Haití. Bueno, esa cuenta se abrió en efecto y reunió unos miserables 20 millones de dólares. Naciones Unidas dijo que el propósito era reunir 400 millones de dólares para llevarlo a Haití como un aporte de Naciones Unidas. Lo más que pudo reunir fueron 20 millones. Tú puedes creer, Mozart, que lo único que se ha desembolsado de esa suma que ya ingresó, porque fueron países miembros que se lo prometieron a Naciones Unidas, son 3 millones de dólares. Entonces, estos expertos y activistas y conocedores de todo lo que es la función de Naciones Unidas en el mundo, que dijeron a Guterres, mire, en este momento en que el pueblo haitiano afronta una amenaza mayor aún que el cólera, que es la pandemia, sería bueno que Naciones Unidas cumpla con ese compromiso de los 400 millones. Y algo más. Bueno. Y sepa usted que el pueblo haitiano todavía tiene, el gobierno haitiano, la opción de reclamar ante las cortes internacionales el pago por los daños causados por haberle llevado el cólera. Entonces, me parece muy oportuna en este momento esa sugerencia a las Naciones Unidas que hacen los amigos de Naciones Unidas, porque la verdad es que en Haití sí es verdad que hace falta recursos de todo tipo para poder afrontar la amenaza de la pandemia. Así es.
Pero mira, Pedro, yo a propósito del Consejo de las Naciones Unidas quiero ponderar que justo ayer nosotros, como la República Dominicana en su condición de presidenta, la segunda presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, concluyó sus labores como presidente en el día de ayer, ¿verdad? A través de nuestro canciller Miguel Vargas Maldonado, con una gran noticia, y es que una petición, un llamado, un clamor de la República Dominicana para que se tome en cuenta la necesidad impostergable que tienen las Naciones Unidas de darle su mano de solidaria a las naciones y a los individuos afectados por crisis terribles, crisis que tienen que ver con guerras o crisis que tienen que ver con asuntos como la naturaleza, como estos eventos terribles que afectan severamente a poblaciones civiles, a gente muy vulnerable. Pues precisamente se aprobó ayer a unanimidad ahí lo que se llama el impulso a las personas, a la persona física por parte del Consejo de la Seguridad para mitigar y erradicar el hambre en momentos de conflictos. Aunque esa resolución unánime del Consejo de Seguridad se refiere en particular al tema de los conflictos que afectan a diferentes naciones del mundo, lo cierto es, y tal y como lo plantea el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, nuestro canciller, eso se amplía y se lleva al plano de situaciones como las que están afectando ahora mismo a muchas comunidades de todo el mundo, países que han resultado altamente vulnerables con relación al COVID-19 y que fue acogido ayer por parte de las Naciones Unidas prestarle la atención debida, sobre todo porque previamente a esa declaratoria a unanimidad, con el concurso y con la vehemencia con que lo ha estado manifestando la República Dominicana, las Naciones Unidas había llamado la atención de la posibilidad de que terminado el evento de la pandemia esta del COVID-19, se declare toda una situación de hambruna, se incremente porque la hambruna existe. Hay países donde realmente ese es un flagelo terrible, que, como es el caso de Haití, por ejemplo, para poner un ejemplo, lo tenemos cerquita ahí, o como es el caso de muchísimas otras naciones de África, por ejemplo, u otras economías que están llegando a situaciones muy complejas, como es el caso de Venezuela, y como es el caso de situaciones que han retrocedido, como es el caso de Brasil, por ejemplo, muy lastimada, donde después de un rescate de más de 40 millones de personas que habían salido de la pobreza, se ha formado todo un retroceso, gente que se devuelve a la pobreza y en peores condiciones de las encontradas por los gobiernos, por ejemplo, de Lula da Silva, en aquella ocasión en que se rescató esa cantidad de personas. Así que hay que saludar el éxito con que la República Dominicana se ha manejado al frente del Consejo de la Seguridad en la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que culminó su segunda presidencia en el día de ayer. Y para dejarte en el plano, también, Pedro, hay dos temas que no se nos deben quedar. Es darle seguimiento, sigue el fuego en Duquesa, la situación es gravosa, la humareda es terrible, se están incrementando los esfuerzos para tratar de detener aquello, pero nosotros, como ayer, queremos insistir en que pasado este evento, que se apague el fuego, que es lo primero que hay que hacer, sí, pues aceleremos el proceso, sí, para el rescate efectivo, no solo de Duquesa, claro, sino de otros vertederos a cielo abierto que hay en distintas comunidades y cabeceras de provincias del país, como es el caso de Puerto Plata. Y en el caso político, pues hacerte referencia, antes que se vaya el tiempo también, a movimientos que se han dado en las últimas horas. Los políticos y la política. Pedrito,
Tú sabes que en estos días ha habido trasvase, dirigentes que han renunciado al Partido Revolucionario Dominicano para irse al Partido Revolucionario Moderno. Hubo varios casos ahí que se dieron a conocer en esta misma semana, pero ayer se dio a conocer que dos síndicos, dos alcaldes electos ahora mismo del Partido Reformista Social Cristiano, uno en La Romana y el otro en Elías Piña, se juramentaron con el Partido de la Liberación Dominicana. Le tomó el juramento Gonzalo Castillo y Temístocle Montaz en su condición de presidente del partido y Gonzalo Castillo en condición de candidato. Y también pasó a las filas del PLD o retornó la regidora también de Elías Piña, la señora Carolina Geraldo de las Fuerzas del Pueblo, volvió al Partido de la Liberación Dominicana. Y en el caso de los reformistas fueron Tony Adames de La Romana y José del Rosario de El Llano en Elías Piña, para que ustedes vean cómo se dan los fenómenos. Esto lo vamos a seguir viendo durante todo este proceso a pesar de COVID. Van a ver ustedes cambios de actitud. No debemos tener ningún tipo de sorpresa. Pudiera haber cambios en la correlación de fuerzas, como se está mostrando, hay un cambio, esa forma en que ganó el PRM, eso ni se sospecha de lo que pasó con lo que está ocurriendo en los actuales momentos. La realidad es que ha habido un repunte vigoroso del Partido de la Liberación Dominicana y de su candidato Gonzalo Castillo, y una reafirmación de la buena voluntad y del agrado con que la gente está recibiendo la administración y sigue percibiendo la administración del presidente Danilo Medina con un exitoso, hasta ahora, un buen ejemplar desempeño frente a una crisis de la dimensión que plantea el COVID-19. Habría que ver qué va a estar pasando, les digo, porque para el 5 de julio hay una cita y esa cita ya encuentra un panorama diferente al COVID. Hay un panorama antes del COVID con las elecciones pasadas y hay un panorama después y durante el COVID que está mostrando cambios importantes en la correlación de fuerza de la República Dominicana. Por el momento, esos cambios de que tú hablas son referidos esencialmente por los interesados. Porque si tú chequeas encuestas cercanas al PRM, lo dan en posición muy ventajosa. No, Pedro, no, mira, yo tengo aquí 18 encuestas, oye, 18 encuestas que incluyen los principales, incluyen los principales periódicos, incluyen SIN, incluyen la encuesta del Caribe, del periódico El Día, del periódico Hoy, del periódico, déjame seguirte diciendo, encuestas de líderes, como de líderes de estos líderes de ahora que tienen su cuenta y que suben encuestas, como el señor Claudio, el señor encuesta de Uchi Lora, de diferentes, y en todas, Pedro, en todas estas que yo tengo aquí, todo cambió. La del Cibao, cambió, que es todo cambió. Pero la del Cibao, yo no te cito, por ejemplo, a Sidma, no te la cito, porque Sidma es una encuesta que está relacionada con el gobierno. Pero la del Cibao es el asesor principal de Luis Abinader. Y esta que señala a Leonel con un 31 puntos. Es Asisa, que también está vinculada a Leonel Fernández. Yo te estoy hablando de encuestas de los periódicos, te estoy hablando de encuestas de los programas, te estoy hablando de encuestas de estos muchachos que le llaman los influencers, que todas, las que he visto y te la acabo de señalar, todas hacen un cambio radical. Esas mismas encuestas se hicieron antes de las elecciones y todas eran en forma abrumadora a favor de Abinader. Ahora es completamente lo contrario. Había una parte de ellas que daban abrumadoramente al PLD. No. También con las elecciones, una parte de ellas, las cercanas al PLD. Después, acuérdate con los cacerolazos. Y a Lionel también. Con los cacerolazos y eso, eran ellos. Ahora Gonzalo se lo lleva en todas prácticamente, Pedro. Hay un cambio. Y hay que entenderlo, es que Gonzalo ha tenido, porque hay que entenderlo, Gonzalo ha tenido un desempeño ejemplar. La gente está viendo lo que ha hecho este hombre.
Ese hombre desde el principio se tiró a la calle. Desde el principio puso sus empresas al servicio de la gente, al servicio del país. Entonces, eso la gente lo ve, lo aquilata. Yo prefiero esperar a Matt Verlag. Y el desempeño, del gobierno, que ha sido un desempeño que, fíjate, como el propio Fondo Monetario Internacional reconoce el desempeño que ha tenido las autoridades. Es que las autoridades, todo es importante, Pedro. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina, han hecho lo que yo llamo profesión de fe en la confianza que tienen de las autoridades dominicanas en la conducción de la política monetaria y financiera. Todo le ha faltado, ese respaldo al gobierno le ha faltado en todo el trayecto. Es que eso lo ha ganado. No, porque los resultados están a la vista también. Exactamente. ¿Ves por qué se lo ha ganado? Entonces, mira, en esto de las encuestas, yo preferiría esperar a Gallup. No, pero yo espero, yo te estoy citando. Yo te estoy citando. Las que para mí no lucen afectadas por los intereses que tú mencionas. Oye, es porque yo te digo por las otras bases que se están dando. Son síndicos que recién acaban de ganar. O sea, esos dos alcaldes acabaron de ganar ahora en el Partido Reformista y esa señora acaba de ganar de la fuerza ¿Tú sabes el potencial y hoy fueron ¿tú sabes el potencial que tiene el Estado para se juramentaron en el PLD? ¿Tú sabes el potencial que tiene el Estado en estos días para no sensibilizar? Se fue Neney se fue del PRD y se fue para el PRM. Permítame decirte lo siguiente, mira, el Estado tiene mucho potencial para sensibilizar. De la misma manera que las opciones presidenciales tienen... ¿Cómo así, Pedro? Con dirigentes importantes del PRD. ¿Cómo así, Pedro? No, pero por una gente que ganó que ya. Renunciaron a posición de mando. Pero Pedro, esa gente tiene su comida segura. Esa gente ganó. Son alcaldes que ya ganaron. Y se fueron a parar al PRM. Pero óyeme, Pedro, es que son alcaldes... Oye, Pedro, son alcaldes que acaban de ganar. Que tienen 4 años garantizados. Y aún así dijeron, no, nosotros nos vamos y vamos a apoyar a Gonzalo Castillo. Bueno, pero porque es la mejor opción. Ellos no han dejado de acaban de ganar. Ellos no, o sea, tienen su ellos no abandonan su posición. Ellos lo que están es cambiando de bando político. Por eso te estoy diciendo. Por eso. PRD, lo que abandonaron fueron puestos públicos importantes y fueron a parar al PRM. Pero es lo que te estoy diciendo, Pedro. Aquí hay, ¿tú sabes lo que es un alcalde que acaba... Oye, Pedro, ¿tú sabes lo que es un alcalde que acaba de ganar? Tiene sus 4 con respaldo del Partido Reformista, los dos, y la joven es de la fuerza del pueblo. Acaban de ganar. Mira, ya van a estar tranquilos 4 años. No decidieron. Minutos. Y yo pienso que no tiene que ser con asuntos de que el Estado que le garantiza. No, para que podamos yo pienso que es un paso que han dado porque han percibido que la correlación de fuerza ha cambiado y han visto quizás su mejor desempeño en Gonzalo que en Abinader. Igual que quizás Neney vio que no le convenía seguir junto con Miguel Vargas. Que le convenía canciller, son gente importante. No era vicecanciller. Cambiando de tema, porque me parece muy productivo. Yo vi esta mañana muy angustiado al ministro de Agricultura trasladarse a los sitios donde se están pasando mensajes en la red de que hay cosechas que le están tirando a los animales, abandonándolas porque no tienen mercado. Es un recurso de campaña también. Y no solamente eso. Son bellaquerías. Eso es explicable por lo siguiente, Mozart. Mira, que tampoco hagamos de eso que nos quite el sueño, ¿no? Mira, el gobierno había declarado este año el año de la consolidación de la autosuficiencia alimentaria. Acuérdate. Sí. El señor Montalvo, encargado de ejecutar ese plan, anunció antes de iniciar el año, digamos que en noviembre pasado, un plan de acción para reunir a todas las instituciones relacionadas con el campo y crearle facilidades de financiamiento, nuevos tipos de organización para incrementar la producción. Fíjate lo que ha acontecido. En esa acción que estaba en marcha, porque el gobierno se propuso realmente que este fuese el año de la consolidación, de la garantía alimentaria del país. Así fue declarado el año. Y se está garantizando, Pedro. No, entonces ahí es que viene el asunto, Acuérdate
que independientemente de la estructura productiva para llenar, ¿no?, sistemas de intermediación ya identificados, los que iban a parar a los hoteles, los que iban a parar a los grandes centros de expendio, supermercados y mercados de mayoristas, a los que iban a parar, Mozart, a los aviones esos de cabina ancha que vienen de Europa, que vienen con pasajeros y se van llenos de frutales y de exportaciones en sentido general. ¿Y qué fue lo que le dio? ¿Qué es lo que Entonces, dice? a mí me da ¿Qué la dice el impresión? ministro? No, yo lo vi un poco angustiado en una ¿Pero por entrevista qué? esta mañana, en vivo, camino a San José de Ocoa. Pero el ministro tiene que saber lo siguiente: es que hay una parte de la producción que estaba destinada, que estaba ya en proceso y destinada a 6 millones de visitantes extranjeros que vienen todos los años a nuestros hoteles, Sí. a casi 3 millones de cruceristas que vienen al país. Claro. Es más, a docenas de cruceros que vienen a suplirse. Tú sabías que son cruceros, entre otras cosas, han seleccionado a República Dominicana como punto. Es para suplirse de productos. Pero Pedro, para eso la pinoración, que se puede pinorar en otros rubros. Espérate, todo eso no está. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás incrementando la producción para garantizar la seguridad alimentaria, y si los canales normales de producción que estaban activos, no te sorprenda si hay una sobreproducción que en este momento no tenga mercado. Por eso el gobierno se ha propuesto crear el programa ese que mencionó el de pinoración para los pollos, director ejecutivo del Fondo Monetario. ¿Sabes? Porque con ese programa se incorpora, es el propósito del gobierno, centenares de miles de familias. Por supuesto. Con recursos del Estado. Por supuesto. Para que sean demandantes. Ahora, en algún momento, y ahí le digo pero a qué extraño, porque él no pierde el juicio, se van a producir bolsones, cosas. Pero qué raro, porque el ministro es muy tranquilito. Él se va a encontrar con 2 o 3 invernaderos que no van a tener en ese momento la garantía de enviar su producto a un determinado puerto para exportación. Hoy no van a tener comprador, por eso va a pasar. Lo que yo quiero decir, eso no es una cosa del otro mundo, que es un acontecimiento que se nos va a presentar. Es que una buena parte de lo que es nuestra estructura de intermediación. Y lo citaron, ¿cuáles son los productos, Pedro, en la sobreproducción? Además del pollo y los huevos, citaron los productos que están con sobreproducción. Principalmente vegetales, esos que se exportan, tomates, verduras en general. Pero se abrió un programa, Pedro, para los vegetales. Sí, se anunció antes de ayer. El gobierno le abrió, pero acuérdate. Tenemos que irnos ya, que eventos coyunturales de ese tipo nadie lo va a poder evitar. O sea, que un productor problema no lo va a poder evitar nadie. Mira, nos vamos, Pedro, nos vamos, terminamos ya. Así es que al amigo Omar Benítez, que se esté tranquilo. Muy bien, sí. Pero tenemos que irnos. Así es que nosotros retornamos mañana, Dios mediante.